Buenas tardes, camaradas, yo soy Nil Forcada y en el día de hoy os traigo un pedazo de vídeo, os lo aseguro. Es uno de los vídeos más largos del canal y, por qué no decirlo, uno de los que me siento más orgulloso. Todos aquellos que me conocéis sabéis que me encanta Roberto Bolaño y desde que empecé esta pequeña aventura he tenido en la cabeza hablar de esta novela de aquí, 2666, una novela de casi 1200 páginas. Y os aseguro que me he esforzado mucho para que este sea el mejor vídeo que podáis encontrar sobre este mamotreto de aquí. Os puede servir de verdad, tanto para preparación de la lectura como para comentario posterior, para aclarar algunas dudas o simplemente como panorama sobre lo que habéis leído. Debo aclarar que para hacer este vídeo he reunido muchísimo material. Hay una parte que es mío y hay otra que simplemente forma parte de otros ensayos que yo he ido leyendo y recopilando y sintetizando y reestructurando para armar este vídeo de aquí, con el propósito de ofreceros una visión lo más general posible y lo más concreta posible acerca del libro. Y claro, hablo de concreto en un formato de vídeo de YouTube más o menos estándar, es decir, en un vídeo que no sobrepase las 15 horas. Tampoco os esperéis aquí una tesis doctoral de 4 o 5 horas, no va a ser así. Pero antes de empezar y a modo de mini introducción quería comentar el título de la novela, esta cifra tan enigmática de 2666. Es un número que ya aparece en una novela anterior de Bolaño titulada Amuleto, una especie de oda a su generación. Y la cita es la siguiente. La Guerrero, a esa hora, se parece sobre todas las cosas a un cementerio, pero no a un cementerio de 1974, ni a un cementerio de 1968, ni tampoco a un cementerio de 1975, sino a un cementerio del año 2666. Un cementerio olvidado debajo de un párpado muerto o nonato, las acuosidades desapasionadas de un ojo que por querer olvidar algo ha terminado por olvidarlo todo. Amuleto, página 77. Bien, camaradas, esta primera cita nos señala ya tres cosas. En primer lugar, la intertextualidad en la obra de Bolaño. En segundo lugar, la relación de 2666 con la muerte, con el luto y con el horror, sobre todo a través de esta mención del cementerio olvidado. Y por último, en tercer lugar, la importancia y el peso de la mirada. Este ojo que ya no sabemos si es del artista, si es del lector o del mismo mal. Antes de empezar, os dejo con una breve interpretación del título, de la mano de la crítica literaria Cathy Fugger. 2666 remite a un código maléfico para abrir la caja de Pandora, un código que hace falta descifrar e interpretar. El eco sucesivo y sempiterno que se desata del sibilante número 6 nos recuerda, por onomatopeya, no solo el sonido del peligro viperino, del viento angustioso que barre el desierto del norte de México, sino también un espacio circular, vicioso y sin salida, un espacio en el que se vuelve siempre al crimen. Cifra enigmática 2666 es también una fecha hipotética ojeada al libro de 1984, que medita, como la obra de Orwell, sobre la perdición del hombre. Por otro lado, el número 666 marca el reinado de la bestia, del anticristo, símbolo del mal. Es la fórmula que menciona San Juan en el Nuevo Testamento, en la parte dedicada al Apocalipsis. Bien, camaradas, 2666 es la cumbre literaria de Roberto Bolaño, una novela de casi 1200 páginas dividida en 5 partes. Tanto es así que en el último tramo de su vida, su autor, Roberto Bolaño, decidió publicarla en 5 novelas por separado, tratando de este modo asegurar el sustento de su propia familia.
puesto que él era consciente de que su muerte era bastante inminente. Sin embargo, una vez murió Roberto Bolaño, sus editores decidieron ser fieles al proyecto original del autor y por eso a día de hoy tenemos el libro completo, publicado de forma íntegra, el 2666, tal y como lo había ideado Roberto Bolaño. En consecuencia, resumir 2666 de forma efectiva resulta imposible. La sinopsis que se ofrece a continuación tiene un carácter meramente cartográfico, recogiendo los hechos más básicos de cada una de las partes que integran la novela, para que el espectador pueda orientarse en el libro. Primero, la parte de los críticos. Esta primera parte sigue a un grupo de 4 críticos literarios europeos y obsesionados con un extraño escritor alemán llamado Venom von Archimboldi. En un esfuerzo por tratar de descubrir su auténtica identidad, los críticos llegan a la ciudad fronteriza de Santa Teresa, en México, donde descubren que el escritor ha estado en contacto con un misterioso editor llamado Amalfitano. Segundo, la parte de Amalfitano. En esta sección se narra la vida del profesor español Amalfitano, quien enseña filosofía en la Universidad de Santa Teresa. Amalfitano está obsesionado con las ideas de Archimboldi y sufre una creciente paranoia. A medida que la violencia en Santa Teresa aumenta, Amalfitano se siente cada vez más inseguro y busca la ayuda de un psiquiatra. Tercero, la parte de Fate. Esta parte se centra en el detective privado Oscar Fate, quien es contratado por un misterioso cliente para investigar los brutales asesinatos de mujeres en Santa Teresa. A medida que avanza la investigación, se revela la extendida impunidad y corrupción en la ciudad, así como la falta de interés de las autoridades por resolver los crímenes. Cuarto, la parte de los crímenes. En esta sección, Bolaño presenta una serie de informes periodísticos y testimonios relacionados con los asesinatos de mujeres en Santa Teresa. Se exploran los detalles de los crímenes, la violencia generalizada y la indiferencia social hacia las víctimas. Esta es la parte más brutal de la novela, donde prácticamente en cada página se describe la violación y el asesinato de una mujer. Quinto, la parte de Archimboldi. Finalmente se revela la historia de vida de Venom von Archimboldi, el enigmático escritor alemán que ha sido el hilo conductor de toda la novela. Se relata su infancia en Alemania, su participación en la Segunda Guerra Mundial y sus experiencias posteriores como escritor. Pese a su división en 5 partes y a su multiplicidad de tramas y caminos, 2666 nos presenta un descenso en espiral hacia el mal, hacia el abismo humano, un abismo que ya no tiene fechas ni marco geográfico, sino que aparece como universal, como contemporáneo e incontenible. Tal y como ocurre con el contenido narrativo de la novela, 2666 no presenta una tesis temática como tal, sino que los temas aparecen de forma torrencial a lo largo de la narración, mezclándose y difuminándose entre sí en un aparente caos. La violencia es quizás el eje más claro de 2666. La novela retrata de forma cruda y desgarradora los horrores de Santa Teresa, basada en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, México. Bolaño expone los asesinatos de mujeres, la impunidad y la corrupción institucionalizada, conectándolos con otros horrores del siglo XX, como la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y el auge stalinista. La búsqueda de la identidad es otro tema recurrente en la novela. Tanto personajes como lectores buscan respuestas, representan la necesidad humana para definirse a sí mismos y a los demás, convirtiendo la búsqueda en una metáfora de la existencia misma, donde los personajes intentan encontrar su lugar entre el caos. Bolaño examina así la condición humana en diferentes contextos, desde la guerra hasta la vida cotidiana. 2666 plantea preguntas sobre la responsabilidad individual y colectiva frente al horror y la injusticia. Es así como emerge otro de los ejes centrales de la novela, la relación entre frontera y migración, representadas ambas como espacio de crueldad y carnicería donde la marginalidad,
la precariedad y la explotación convierten al hombre en algo peor que las bestias. Si te ha gustado este vídeo, ayúdanos a crecer. Comparte el vídeo, déjanos un comentario o suscríbete al canal.